Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video y en esta clase aprenderemos cuáles son los tipos de mutaciones génicas. Teniendo en cuenta que las mutaciones se pueden clasificar de varias maneras, hoy nos enfocaremos a hablar únicamente de las mutaciones génicas. Para eso es necesario que tengas claro el concepto de ADN, de bases nitrogenadas, porque si no los tienes claro seguramente va a ser muy difícil que entiendas lo que voy a explicar aquí. Empezaremos respondiendo a la pregunta ¿por qué una mutación puede causar tantas cosas? Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Y para responderla he puesto este diagrama que nos muestra cómo la información contenida en el ADN es leída, luego traducida para posteriormente producir un producto funcional, una molécula llamada proteína. Este es un proceso que hacen todas nuestras células constantemente, en el cual el ADN que está en el núcleo primero se transcribe a una molécula más simple llamada ARN mensajero. El ARN mensajero tiene la capacidad de salir del núcleo. Como ya sabes, el ADN se encuentra dentro y el ARN sí puede salir del núcleo. ¿Hacia dónde? Hacia los ribosomas. En los ribosomas es donde se lleva a cabo el proceso de síntesis de proteínas. Entonces, para que se pueda formar una proteína, primero tiene que formarse algo llamado aminoácidos. Y esto se da gracias al ARN, el cual se lee de 3 en 3. ¿Cómo así de 3 en 3? Se van tomando de 3 bases en 3 bases, formando lo que se conocen como codones o tripletes. Cada uno de estos codones o tripletes puede codificar un aminoácido diferente. Y estos aminoácidos luego ellos se comportan como si fueran piezas de Lego. Se pueden unir unos con otros para formar moléculas todavía más grandes llamadas polipéptidos y eventualmente esos polipéptidos se convierten en proteínas. Esto es muy a grosso modo, ya que este proceso es muy complejo y requiere un estudio más profundo, el cual se sale por el momento de lo que estamos hablando, que son las mutaciones. Sin embargo, es importante que lo tengas claro porque, como puedes observar, las letricas, que son las bases nitrogenadas que están dentro del ADN, al fin de cuentas codifican la información para producir proteínas. Recuerda que un gen es un fragmento de un cromosoma que tiene la capacidad de sintetizar una proteína. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una molécula que en realidad es un polipéptido y acá estamos viendo la molécula de un aminoácido. Por ejemplo, este aminoácido es la alanina. Es un aminoácido de estructura simple comparado con otros, pero no profundizaremos mucho en su estructura porque no es parte de nuestro estudio actualmente. Al igual que tampoco profundizaremos mucho en la estructura de la proteína, pero sí en la función de la proteína en sí. Todas las proteínas son productos funcionales. ¿Cómo así productos funcionales? Pues son moléculas grandísimas que pueden expresar una característica física de cualquier individuo. Aquí, por ejemplo, tenemos a mi amigo Pepito, el cual, como puedes observar, tiene los ojos de color marrón, de color café oscuro. Y Pepito, para tener los ojos de color café oscuro, fue porque su ADN tenía la información genética necesaria para codificar ese color de ojos. Luego ese ADN fue transcrito a ARN mensajero. El ARN mensajero se tradujo a aminoácidos. Varios aminoácidos se unieron, formaron un polipéptido, posteriormente una proteína, y esa proteína es la que dio el color de ojos marrón oscuro de Pepito. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque si yo cambio aquí en la molécula de ADN, en lugar de la adenina, coloco otra molécula, por ejemplo, si en lugar de la adenina coloco, por ejemplo, la guanina, entonces ya la molécula de ARN mensajero que se va a formar no será la misma molécula de ARN mensajero que debería ser. Ya la guanina va a aparecer por acá en lugar de la adenina. Y al formarse una molécula de ARN diferente, el aminoácido que codificará esa molécula de ARN mensajero será distinto, y luego ese aminoácido formará una proteína diferente a la que debería formar, o incluso una proteína que no tenga una función correcta y por lo tanto puede desarrollar algún tipo de cáncer o de tumor, ya que cuando la célula que mutó se reproduzca va a seguir produciendo
otras células con la misma proteína errónea, y eso podría crear tejidos inadecuados. Entonces, para poder hablar con más propiedad de los tipos de mutaciones, debes recordar que existen 4 bases nitrogenadas en el ADN, que son la adenina, la guanina, la citosina y la timina, que la adenina y la guanina tienen 2 anillos, y que como tienen 2 anillos se llaman purinas, mientras que la citosina y la timina tienen un solo anillo, y como tienen un solo anillo se encierran dentro del grupo de las pirimidinas. Entonces por aquí tengo una representación de una molécula de ADN, un pedacito en realidad, porque como sabes el ADN es una cadena larguísima que tiene miles de bases nitrogenadas, pero acá yo coloqué un pedacito nada más. Entonces las mutaciones génicas se definen como mutaciones que se dan en un solo gen, afectando a una o a varias bases nitrogenadas, únicamente a un pequeño grupo de bases nitrogenadas dentro de un gen específico. Siempre que hablemos de mutaciones dentro de un solo gen, hablamos de mutaciones génicas. Y en este video vamos a aprender cuáles son los tipos de mutación génica según su impacto en la proteína y según la parte del ADN que estén afectando. Ok muchachos, y por acá entonces tenemos la misma molécula de ADN. Vamos a suponer que esta molécula es un gen, aunque en realidad un solito gen puede tener miles de bases nitrogenadas. Yo voy a suponer en este ejercicio simplificadísimo que esto representa un gen, ¿ok? Entonces cualquier tipo de mutación que ocurra dentro de este gen se puede conocer como una mutación génica. Y el primer tipo de mutaciones génicas que aparecen son las mutaciones génicas por sustitución de bases. En esta lo único que hacemos es cambiar una o un par de bases nitrogenadas por otras. Y dentro de ellas se encuentran las transiciones y las transversiones. Las transiciones son aquellas donde una purina se cambia por otra purina. Es decir, una adenina como esta que tengo aquí se podría reemplazar por una guanina, que también es una purina. Y esto efectivamente es un error, porque de inmediato afecta toda la estructura del ADN como venía. Ahora, por lo general este tipo de mutaciones no son tan graves, porque como se tratan de 2 purinas, pues el impacto no es tan severo. Por acá también tengo otro ejemplo, donde podemos cambiar una pirimidina por otra pirimidina. Es decir, por ejemplo, podría quitar esta timina y reemplazarla por una citosina. De esta manera. Eso también es una mutación por transición. Las transversiones son aquellas en las cuales tomamos una purina y se cambia por una pirimidina. Estas son un poco más complicadas. Por ejemplo, aquí una purina como la adenina que está acá se cambiaría ya no por una guanina sino por una timina o por una citosina. Eso sería una mutación por transversión. O también puede ser que una pirimidina se cambie por una purina. Por ejemplo, esta citosina que está por acá, que es una pirimidina, se podría cambiar por una purina como la guanina. Y eso, muchachos, produce un error a la hora de leer la información en el ADN, ya que podría eventualmente producir una proteína distinta, una proteína poco funcional para las necesidades del individuo. También tenemos las mutaciones por inserción, las cuales, como su nombre lo indica, constan de agregar ya sea 1, 2, 3, 4, cualquier cantidad de bases nitrogenadas dentro del gen. Por ejemplo, si yo ruedo esto hacia acá y aquí le agrego otra base, podría ser cualquiera porque por lo general son procesos aleatorios, podría ser esta. Ahí estoy insertando una nueva base nitrogenada, un nuevo par de base nitrogenada. Lo que pasa es que, como sabes, cada base nitrogenada le corresponde un par específico, ¿cierto? Entonces, cuando hablo de base nitrogenada me refiero por lo general al par. Aquí inserté a este par de bases nitrogenadas. Eso constituye una inserción. Por otro lado están las deleciones, las cuales son todo lo contrario a una inserción. En ella lo que sucede es que una base nitrogenada se quita, dejando a la cadena incompleta. Entonces, como ya te expliqué anteriormente, las bases nitrogenadas en el ARN mensajero se van leyendo de 3 en 3. Por lo tanto, si el ADN cambia, cambiará el ARN mensajero y posteriormente la lectura que se hará de la proteína será distinta.
Las mutaciones por inserción y deleción son de las más peligrosas cuando la cantidad de nucleótidos que se quitan o que se agregan no son múltiplos de 3, porque afectan la formación de la proteína cuesta arriba. Es decir, después de la mutación, todo lo que sigue de la cadena de ADN ya va a alterarse, siempre y cuando la cantidad de bases agregadas o quitadas no sea un múltiplo de 3. También tenemos la duplicación, la cual, como su nombre lo indica, consiste en duplicar un par de bases nitrogenadas. Por ejemplo, aquí una mutación por duplicación sería tomar y colocar 2 veces este CG. Entonces, como pueden observar, aquí se está repitiendo este nucleótido cuando en realidad no debería repetirse. Y eso producirá consecuencias graves, ya que afectará el marco de lectura, que como ya sabes va de 3 en 3. También tenemos las mutaciones por transposición. En estas lo que ocurre es que una parte del gen, como esta por ejemplo, cambia de posición y se pone en otra, por ejemplo por acá. Esto también afecta en gran manera al gen. Esto es una transposición, de acuerdo a la forma en la que afectan al material genético. Voy a colocarlo como lo tenía al principio. Ahora también podemos definirlas según el efecto que estas tienen en la proteína. Podemos clasificarlas de 5 maneras. Las primeras son las silenciosas. Puede ser que al producirse esta mutación en el ADN, cuando se copia esa información genética al ARN mensajero, resulta que el codón o la tripleta que mutó de un mismo aminoácido. Por ejemplo, aquí tengo la arginina, el cual es un aminoácido que se sintetiza cuando está presente el codón AAG, o sea, adenina, adenina, guanina. Pero este aminoácido no solo se sintetiza con este triplete, sino también con este triplete. Es decir, que dadas las circunstancias, si estas dos bases llegasen a cambiar o a mutar por estas dos bases de acá, el codón que se formaría va a ser un codón diferente, ¿sí? Porque AAG es diferente de CGG. Obvio, obis. Sin embargo, a la hora de traducir esa información, va a producir el mismo aminoácido y por lo tanto la proteína en nivel general no se verá afectada. También están las mutaciones neutras, las cuales sí hay un cambio en el aminoácido. Por ejemplo, la tripleta adenina, adenina, adenina produce un aminoácido llamado lisina. Y por otra parte, la tripleta adenina, guanina, adenina produce otro aminoácido llamado arginina. A pesar de que son dos aminoácidos diferentes, la estructura química de ambos es muy parecida y por lo tanto el impacto que este cambio tendrá sobre la proteína será un impacto muy pequeño. Esas son las mutaciones neutras. También están las mutaciones de cambio de sentido, en el cual el nuevo triplete sí origina un aminoácido completamente diferente en función y en estructura al original. Por ejemplo, aquí yo tengo una tripleta que sería CAG, la cual codifica para el aminoácido glutamina. Esa glutamina es completamente diferente a la lisina. ¡Neta, me lo juras! Entonces, si por algún motivo llegaran a mutar estas dos bases, la C por una A y la G por una A, ahí sí hubiera un impacto drástico sobre el aminoácido y por lo tanto sobre la proteína. Y su función va a cambiar completamente. También existen las mutaciones sin sentido, en las cuales se agrega un codón de finalización. Y es que no todos los codones codifican un aminoácido. Algunos codifican el inicio y otros el final de una cadena polipeptídica. En este caso, si por algún motivo la célula mutara y la citosina se cambiara por el uracilo, inmediatamente el cambio va a ser drástico, porque este codón UAG codifica para la finalización de la cadena. Por lo tanto, crearía una proteína mucho más pequeña de la que debería. Y esto obviamente afectaría su funcionalidad. Por último, tenemos las mutaciones de cambio de fase. Como vimos anteriormente, en la inserción y la deleción, si se agregan o se quitan nucleótidos en números no múltiplos de 3, entonces va a afectar cuestas arriba a la molécula de ADN a la hora de producir el ARN mensajero y por lo tanto va a producir una serie de aminoácidos que no corresponden con el original.